Jóvenes, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto reencontrarme con ustedes. Quería primeramente saber si me pueden escuchar. Buen día, profesor. Sí, se le escucha. ¿Qué tal? Hola Luciana, ¿cómo estás? Qué gusto verles a todos aquí a través del Zoom, al menos sus imágenes, saber que estamos conectados y igualmente nuestro audio. Bueno, tenemos un tema muy interesante y siempre bastante comentado y creando muchas expectativas, el tema de aprendizaje conductual. Vamos a eso en este momento. Como siempre envío primero que todo, voy a enviarles a través de nuestro chat la clave de esta semana. Ya una vez con esto podemos comenzar compartiendo nuestro PPT. Bien, entonces, eh, ¿qué podemos decir de esta semana? El enfoque conductual es una perspectiva o enfoque sobre el aprendizaje. Vamos a estudiar dos perspectivas, las más importantes, eh, para nuestro examen, que es aprendizaje conductual o enfoque conductual, y la próxima semana un segundo enfoque, el aprendizaje cognitivo o cognitivista. Comencemos por este primero entonces, que vamos a ver esta semana. Bueno, hay diversas formas de aprender y de explicar por qué aprendemos algo respecto de esta perspectiva. Porque asociamos estímulos, ¿no? Una vez que hemos probado un plato, por ejemplo, un plato que es muy excitante del paladar, como un ceviche, ¿no? Clásico, digamos, cargado de muchos condimentos, para algunas personas, el solo hecho de ver el plato va a hacerles que tengan, ¿no?, algún poco de segregación salivar y digan, wow, ese plato me hace acordar cuando lo comí. Claro, lo expresa así, pero ya se dio una conducta al ver la imagen que implica que ha adquirido esa conducta de salivación, que va a tenerla cada vez que ve el plato y va a incrementarse seguramente cuando usted tenga un apetito o hayan más situaciones que relacionen o estímulos. Vamos a ver que técnicamente serían los estímulos incondicionados que generan respuestas incondicionadas. O también el miedo, la emoción del miedo aparece asociada a circunstancias. Aquí una persona pudo ser víctima de un atraco, de un robo, y entonces va a tener siempre esta sensación de miedo cuando escucha hablar o ve imágenes similares a las que tuvo que vivenciar, ¿no? O cosas del pasado, como estas máquinas antiguas que se veían en Lima de los años 80, no, 90, donde se ponía una ficha y se podía jugar, que son los precursores de los juegos en línea, ¿no?, que tenemos hoy día, ahora mucho más complejos y sofisticados. Evidentemente, hoy día hay tan complejos que tenemos toda una cultura de gamers sumergiéndose en esta tecnología cada vez más avanzada y tan elaborada. Pero entonces, cada vez que juego, puedo obtener un premio. Para el jugador es un premio. Ese premio va a hacer que continúe jugando. En aquellos años 80, 90, eso ocurría.
en los niños que seguían jugando a pesar de que se prohibía el uso. Lo mismo pasa con jugadores actuales que continúan jugando porque encuentran que el comportamiento de jugar va presentando a la vez situaciones de premio. Entonces vamos a ver hoy día primero la definición de aprendizaje desde el punto de vista conductual, que va a ser básicamente producto de la experiencia, de la relación con estímulos y respuestas en el medio ambiente. Esa va a ser la definición que vamos ahora a ver. Luego vamos a estudiar los condicionamientos, que son y pertenecen a ese tipo de aprendizaje, ¿no? Los dos grandes descubrimientos de adquisición de conductas o de aprendizajes tienen que ver con el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental u operante. Los dos desde el mismo enfoque. El comportamiento es producto de la relación con el medio externo, de la relación con estímulos y respuestas. Es en ese contexto externo que va a llevar a la adquisición. La relación con ese contexto va a llevar a la presencia de aprendizajes. Para entender cada uno tendremos que ver el experimento clásico realizado tanto en el condicionamiento clásico de Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, como también la caja de Skinner, que él mismo desarrolla, una caja ya inspirada en trabajos anteriores como los de Sondheim, que veía también con una caja de madera y hacía que los gatos abrieran la caja porque tenían que obtener un premio. Luego la perfecciona con una caja electrónica y debido al contexto de críticas sobre el uso de animales, Skinner va a usar solamente roedores. Bueno, vamos con eso entonces. Vamos a definir el aprendizaje desde el punto de vista conductual. Es la experiencia o la práctica con el contexto el que lleva a la aparición de conductas. Entonces, el análisis del aprendizaje pasa por esa relación entre el sujeto y el medio ambiente y el contexto externo a él. Hay una relación con ese contexto, la relación con estímulos o con resultados de su comportamiento o respuestas de su comportamiento. Entonces, la definición de aprendizaje nos dice: aprender es un cambio o adquisición de conductas. Acá vemos que se enfatiza la conducta misma. Entonces, el aprendizaje implica adquirir, es decir, adquirir, hacer nuestro una nueva conducta, y esta va a estar relativamente permanente en el sujeto, pero va a ser permanente y adquirida porque es producto de la experiencia o práctica. Esto es muy importante señalar, el tema de la experiencia o práctica y de que son conductas, porque en el siguiente enfoque vamos a ver que se enfatiza el cambio interno en los procesos mentales, en el cerebro. Hay un cambio allí. Y ese cambio explica el aprendizaje, el cambio en la mente, en los procesos cognitivos, en la percepción, en la memoria. Pero eso es para el siguiente enfoque. Aquí implica entonces, el aprendizaje conductual nos dice que es un cambio o adquisición de conductas que tiene una relativa permanencia y es producto de la experiencia o la práctica del sujeto.
Experiencia es hacer una acción, vivenciarla, realizarla, y nos convoca a toda nuestra concentración y nuestro tiempo, la experiencia. O práctica, hacerlo una y otra vez, o hacerlo en un contexto determinado, va a llevar a que se presente el aprendizaje. Aquí lo importante de resaltar es que son conductas, por lo tanto, tenemos que observarlas. Tiene que ser observable el cambio en el comportamiento de las personas. Y en segundo lugar, esto que parecería secundario es de una permanencia relativamente, ¿no? Digamos, larga o relativamente persistente en el sujeto. Entonces, por ejemplo, un niño, digamos, de 3 años y medio, está jugando con plumones y su pizarra, y de repente hace una letra A. Una letra A, así redondita, con toda bien perfilada, y su familia al verlo dicen, mire, el niño ha escrito una letra en la pizarra. Y todos dicen, es ese, Pepito, muy bien. Así se hace, dicen todos. Pero cuando a Pepito se le pide, Pepito repite, a ver, haz otra letra, hazlo otra vez, Pepito solamente hace círculos y rayitas. Pregunto, ¿este ejemplo tiene que ver con una conducta permanente o relativamente permanente? ¿Aló? ¿Sí o no? Pónganlo en el chat. ¿Aló? No veo que pongan respuestas sí o no. Pepito solamente no. Sí. Podríamos decir que puede usar al azar, pero definitivamente no es un aprendizaje porque no lo repite, no se mantiene el comportamiento. Se dio solo un momento, tiene que permanecer. Si Pepito repite la letra, sí habría aprendido según nuestra definición. Repito, Pepito está jugando con la pizarra y sus plumones. De repente escribe una letra A muy bien planteada, bien perfilada. Su familia al verlo dice, mire, Pepito ya está aprendiendo a escribir. Pero cuando la familia le pide que repita el escribir la letra, no lo puede hacer. Pregunto, ¿estamos en un caso de aprendizaje? ¿Sí o no? Como él no repite, entonces no es una conducta relativamente permanente. No tiene una permanencia relativa. Si el Pepito hubiera al menos hecho el intento, no lo hacía tan bien, pero trataba de hacer la letra, podríamos decir que sí ha aprendido, porque está allí todavía permanentemente, ¿no? Relativamente permanente el comportamiento. Aquí entonces, mientras esta joven aprende a manejar, primero tiene errores, pero producto de la experiencia, ahora maneja durante mucho tiempo muy bien. Acá hablamos de que sí hay aprendizajes porque la conducta es relativamente permanente de lo que aprendió. Si no hay permanencia del comportamiento, no es aprendizaje, es cualquier otra situación. Ojo entonces, cambio o adquisición de conductas relativamente permanentes y que son producto de la experiencia, actividades, relaciones con personas o prácticas, hacerlo una y otra vez, ¿no? Siguiendo pautas de repetición, como marchar en este caso de las niñas, y finalmente lo hacen muy bien, incluso salen a marchar para sus zonas respectivas con su colegio. Entonces, tenemos la definición de aprendizaje conductual. Esta definición, ojo, cambio de conductas, adquisición de conductas relativamente permanentes
producto de la experiencia y la práctica, nos lleva a también a decir lo siguiente. Podríamos decir lo que no son los aprendizajes. Puede haber cambios de conducta que son productos de otra situación que no sea de la experiencia o la práctica. Sí, por ejemplo, Pepito es un... Perdón, antes de pasar eso, ya quiero dar un ejemplo. Pero veamos cuáles son los que no son aprendizajes. Por ejemplo, cambios de conducta producidos por consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el alcohol. Cambios producto del crecimiento de la maduración. Y cambios también por alteraciones del sistema nervioso, como las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, veamos cambios de conducta que no son aprendizajes, porque no son producto de la experiencia y aprendizaje, o práctica. No son producto de la experiencia o la práctica. Consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, Pepito es un muchacho muy reservado, bastante parco para hablar. Él sí saluda y se despide y digamos que después no se lo ve conversar mucho. Un día participa en una reunión de amigos y en la casa de este se reparte unos cócteles. A los pocos minutos, luego de haber tomado estos cócteles, Pepito se vuelve muy conversador, comienza ahora a incitar a la conversación, comienza a formar grupos y se vuelve el centro de la reunión porque comienza a bailar y a contar chistes que a todo el mundo encanta. El cambio de conducta de Pepito es producto de la experiencia o la práctica. No, es producto del consumo de alcohol. No es aprendizaje, porque se acaba el efecto del alcohol y terminó la conducta. Cumple con que no es permanentemente relativa, no es aprendizaje. Un alumno me dijo, profe, pero Pepito volverá a tomar y volverá a tener la conducta como la que ha descrito, pero no es producto de la experiencia o la práctica, es producto de un consumo de una sustancia. Por eso no es aprendizaje. Pero también hay cambios de conducta que no son producto de la experiencia o la práctica, sino cambios por el crecimiento, por la maduración, por el crecimiento físico, como el cambio de voz, ¿no? Por ejemplo, un joven, un puber, siempre quiso encestar para jugar básquetbol, como lo veía hacer a los mayores, y que él admiraba cómo jugaban al básquetbol. Un día se anima a tirar la pelota cuando tenía recién 7, 8 años y no llegó ni muy cerca al aro del encestar en el básquet. Una y otra vez intentaba, imitando a sus ídolos del juego de básquetbol, y no lograba encestar ni acercarse al aro mucho. Recién a los 11, 12 años se anima a hacer un tiro desde el lugar de siempre y logra que la pelota rebotara con cierta fuerza y casi encesta, rebotara en el tablero del encestado del básquetbol. Ese cambio que logra el joven ahora, después de años de practicar, ¿producto de qué? Miren, en el caso estoy hablando de que repite la conducta, de que está aparentemente practicando, pero ¿por qué logra llegar cerca al tablero cuando tira la pelota? Producto de que ya al crecer tiene más fuerza física por el crecimiento, más fuerza también porque sus brazos son más largos y puede llegar al aro, pero es un cambio maduracional. Logró llegar más cerca al aro por el crecimiento, más no por la experiencia o la práctica exclusiva para lograr eso. Sería el caso de cambio maduracional. Pero también hay cambios de conducta, hay personas, hay adultos que destacan por su
capacidad de memoria y por sus habilidades intelectuales, pero llegado a una edad comienzan a perder esta capacidad. Y esos cambios de conducta son productos de alteraciones del cerebro. Pero también el niño de 3 años que no logra decir las palabras adecuadamente, pero después de algunos meses lo hace con ya no a la misma edad que los demás niños, se tarda un poco, pero luego pues, se pone a nivel de los demás, es probablemente porque faltó un poco de maduración en los lóbulos temporales. Por lo tanto, es el cambio cerebral de alguna zona cerebral que explica, ¿no?, el comportamiento. Es el crecimiento el que nos permite explicar ese aprendizaje que el niño ya puede hacer, o la pérdida, en el caso del anciano, de la conducta. Entonces, es por cuestiones exclusivamente neurológicas, que no son producto de la experiencia o la práctica, como hemos mencionado. Ojo con esto, que no son aprendizajes. Esto es para reforzar lo anterior. Lo que sí es un cambio o aprendizaje, evidentemente, o adquisición es sinónimo de aprender, de adquirir, es hago mío conductas, pero de relativa permanencia en el tiempo, días, semanas, meses. Y es producto de la experiencia o la práctica. Las que acabamos de revisar, estas tres, no son de esa naturaleza, por lo tanto no son aprendizajes. Repito, por último, hay cambios de conducta que no son por aprendizajes, sino por otras razones que hemos ya señalado. Vamos a ver, entonces hemos dicho, el aprendizaje es un cambio de conducta observable, determinado por eventos y factores ambientales, o sea, los factores externos al sujeto, lo que está fuera de él, que vamos a denominar estímulos, o estímulos en el medio ambiente, estímulos externos, como una persona que está externa al niño y el niño puede ver o escuchar. Eso está entonces presente en el aprendizaje conductual. Cambio de conducta observable en primer lugar. O sea, tenemos que ver la conducta, pero esa conducta observable es determinada o explicada o producida por eventos y factores ambientales denominados estímulos que evidentemente son externos al sujeto. Y así es como vamos a adquirir hábitos, pero también actitudes, respuestas emocionales, movimientos, acciones, bajo este mismo principio. Entonces, el niño acá ya no va a tocar el enchufe porque el adulto le dice claramente que no. Probablemente tendrá que, en más de una oportunidad, hacerlo para consolidar ese comportamiento que evita un riesgo acá, ¿no? Entonces, esta es la definición ya más precisa o complementaria a lo anterior del aprendizaje conductual. Vamos a ver ahora los tipos de aprendizaje conductual a los cuales se les llama condicionamientos. El primer condicionamiento es el que descubre Iván Pavlov, quien gana un premio Nobel por eso justamente. Muchos años después, Skinner habrá otro descubrimiento. El aprendizaje conductual, entonces, desde el punto de vista de los condicionamientos, nos dicen que habría una predisposición en los sujetos para emitir una respuesta específica, rápida o probable.
Por ejemplo, cuando tú ves que se enciende la pantalla de tu computadora, ¿cuál es tu predisposición de respuestas que tienes? Acercarte a ver, buscar un ángulo que te permita ver qué aparece, ¿no? Te posicionas en el lugar de donde está tu computadora para poderla ya manipular. Son entonces respuestas que ya están predispuestas en tu conductas, ¿no? Para realizarlas, y va a haber ahora una asociación sistemática entre estímulos de tu computadora en el ejemplo y las respuestas que puedes emitir frente a esta computadora. Entonces, la aprendizaje conductual implica esto, implica una predisposición para emitir una respuesta específica. No hay mucho tiempo para estar ensayando. Es rápida, porque ya hay un aprendizaje, y muy probable hay un repertorio de conductas que esperan la condición para aparecer. Producto, pero ¿por qué tienen esta situación de estar ahí y ser específicas, rápidas o probables? Porque se las ha asociado sistemáticamente a estímulos y otras respuestas. Entonces, el condicionamiento clásico va a enfatizar que un comportamiento aparece cuando se realiza la asociación entre uno y otro estímulo o varios estímulos. En el caso del condicionamiento instrumental o operante, Skinner va a poner énfasis en el producto del comportamiento, en lo que produce o realiza el sujeto, es decir, en las respuestas que emite. La respuesta que emite puede encontrar un reforzador o puede encontrar un estímulo adversivo. Entonces el análisis del condicionamiento instrumental está en la R. En la R que va a producir algo, se va a encontrar con algo. Repito, entonces el condicionamiento clásico se van a asociar estímulos. Estímulo 1 con estímulo 2. Ahora el estímulo 2 es como si fuera, después del acondicionamiento, se presenta y produce una respuesta como si fuera el estímulo 1. Eso vamos a verlo en este momento, en el siguiente tema. En cambio, el operante instrumental es las respuestas que hace el sujeto, que pueden ser reforzadas o no. Vamos a eso entonces. Comencemos por el condicionamiento clásico. Para entender el condicionamiento clásico, tenemos que estudiar el experimento que realizó Pavlov. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje conductual que permite se explica el aprendizaje principalmente o definitivamente en los casos de reacciones emocionales, pero también en otro tipo de comportamientos. Ojo, no solamente en reacciones emocionales, también en otros. Denominado también modelo de asociación de estímulos. Es decir, acá encontramos un segundo nombre. Se denomina aprendizaje conductual por condicionamiento clásico o modelo de asociación de estímulos. O al revés, el modelo de asociación de estímulos o condicionamiento clásico en las teorías del aprendizaje conductual. Veamos el experimento para entender el condicionamiento clásico, que ya hemos definido como la asociación entre estímulos. Entonces, la primera pregunta que puede aparecer es, ¿y qué estímulos? El estímulo, acá está el esquema, ojo aquí donde está la imagen del perrito, el estímulo incondicionado se va a asociar al estímulo neutro, que está acá a la derecha.
¿Dónde se los va a asociar o cómo se los asocia? Aquí, acá está. El estímulo incondicionado se asocia al estímulo neutro. Veamos esto primeramente. ¿Qué es el estímulo incondicionado o EI? Ojo, sigla EI. El estímulo incondicionado, EI, es la comida que va a producir una respuesta de salivación en el perrito. A ver, detengámonos acá un momento. ¿Por qué Pavlov nos habla de estímulo incondicionado? Tú dirás, pero profesor, por supuesto que los perritos cuando tienen hambre, incluso otros, no, incluso hasta un ser humano, podría salivar cuando ve el plato que quiere comer. Sí, efectivamente. El asunto es que Pavlov descubre que para su experimento tiene que, en la presentación del estímulo, tiene que producir siempre, no solo en algún momento, debe producir siempre la respuesta. En este caso, Pavlov eligió la comida que produce la respuesta de salivación. ¿Y por qué eligió este estímulo? Porque cada vez que le presentas al perrito comida, aun cuando esté ya él bastante almorzado, digamos, igual va a salivar un poco, ya no con mucho, muy efusivo, ni se va a sentir muy inquieto, pero al menos va a haber algo de salivación o va a ver la cola, porque sabe que es la comida que le gusta. El estímulo incondicionado siempre producirá la respuesta de salivación. Entonces, en el experimento, un perrito que se lo prepara para esto, con cierto tiempo de que no ha comido, verá la comida y siempre tendrá la respuesta de salivación. Díganme ustedes en qué estímulo podemos saber que cada vez que se presenta habrá respuestas. Seguramente alguna vez tú has visto de que tu computadora estuvo prendida, la pantalla se enciende, lo viste de reojo, pero estabas haciendo otras cosas. Y no hubo la respuesta, pues, que se esperaba que hicieras tú. Acercarte a la pantalla y manipular tu computadora. No lo hiciste. En el caso de Pavlov, tiene que ser siempre el estímulo que se presenta debe producir siempre la respuesta. La respuesta que siempre se presenta, que encontró en el perrito Pavlov, es una respuesta de reflejo fisiológico. La salivación es una respuesta fisiológica. Y allí encontró Pavlov respuesta a lo que buscaba. Siempre debe presentarse. A ver, ayer vi un caso como este. Tú sales a la calle y viene un ventarrón así fuertísimo. ¿Qué hace la gente cuando el ventarrón le da en la cara? Pregunto, ¿qué es lo que hace? ¿Acaso abren los ojos y dicen, mira, tanto viento? ¿Qué es lo que hace? Pregunto, la gente cuando está frente al ventarrón y les cae en el rostro. ¿Qué pasa con los ojitos de la gente? Se cubren, cierran los ojos, pestañean, porque pestañear protege los ojos. El pestañeo es un reflejo fisiológico que se presenta siempre cuando hay un estímulo externo que lo excita, digamos. Ahí está. Otra vez, el estímulo produce una respuesta fisiológica, siempre. El genio de Pavlov, bueno, el genio se ve siempre en estos detalles, encontró para el experimento la respuesta de salivación frente a la comida en los perritos. Entonces, tenemos ya el estímulo y la respuesta. ¿Y por qué le llamo incondicionado? Es decir, no condicionado. Porque todavía no hay ningún condicionamiento, que es el final, el que se da el condicionamiento. Entonces, como no hay ningún condicionamiento todavía y estamos en el experimento propiamente dicho de condicionamiento, Pavlov denomina estímulo incondicionado.
Y a la respuesta que produce el estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. La EI produce una RI. Y ya tengo una pregunta para el examen. La RI o respuesta incondicionada, respondan por el chat, es producida por, es causada por, la RI es causada por, ¿qué escriben en el chat? Muy bien, es el estímulo incondicionado. Una vez que ya tenemos esto, Pavlov dice, ahora tenemos que elegir el estímulo que se va a asociar al estímulo incondicionado. Le llamó a este el estímulo neutro, porque al inicio no produce ninguna respuesta en el perrito. Y elige el sonido de un diapasón, un sonido que no produce ninguna respuesta. Y cuando hablamos de estímulo neutro, entonces, el estímulo neutro que va a ser asociado al estímulo incondicionado, que sí lleva a la producción de una respuesta en el perrito, la salivación, después del experimento, el estímulo neutro será ¿qué? El estímulo neutro será, después del experimento, el estímulo condicionado siempre. El estímulo condicionado al inicio es el estímulo neutro. Esto ya tenemos una pista para encontrar la respuesta de esto cuando se nos pregunte. Ahora, entonces tenemos el experimento propiamente dicho, se presenta cuando ya hemos elegido el estímulo incondicionado que produce la RI y ahora elegimos el estímulo neutro. El estímulo neutro se lo asocia al estímulo incondicionado. Como ya hemos dicho, ¿qué hace producir el estímulo incondicionado? Una respuesta incondicionada, la salivación. Es decir, el reflejo de salivación. La EI produce la RI, pero ahora está la EI, que el experimento es comida, carne molida, el experimento de Pavlov. La EI o comida es asociada o va junto, se aparean o van juntos los estímulos, el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. En el experimento son como 30 veces van juntos. Sonido, comida, sonido, comida, sonido y comida. Y cada vez que se presentan los dos, como va la comida allí, produce la respuesta incondicionada, la respuesta incondicionada, estímulo neutro, estímulo incondicionado, produce la RI. Y así, los dos juntos, EN, estímulo neutro, EN, con EI, estímulo incondicionado, juntos, por eso que se pone acá el más, se aparean o van juntos, en el experimento va a producir, luego de las 30 veces aproximadamente, ahora el perrito solamente escucha el sonido y va a comenzar a tener la respuesta de salivación o la respuesta fisiológica que es la respuesta inicial incondicionada. Pero como ahora el perrito va a hacerlo va a tener el reflejo de salivación frente al sonido y ya no ante la comida, hemos obtenido un estímulo condicionado, ahora el sonido, que produce la respuesta condicionada, la salivación frente al sonido. Entonces, tenemos que el estímulo neutro inicial, al asociarse con el estímulo incondicionado que sí produce respuestas, ahora este estímulo es como que tomara las veces de la comida, de ahí su nombre, condicionado, y produce la respuesta de salivación como si el perrito estuviera viendo la comida. No es así, es el sonido. Respuesta condicionada. El estímulo condicionado ahora va a producir la respuesta condicionada. Bien. Esto mismo lo va a replicar Watson en Estados Unidos. Pavlov era ruso. En aquellos tiempos no hubo muro de Berlín.
Así que llegó la información rápidamente a Estados Unidos y allí comenzaron a replicar, a reformular, a buscar ampliaciones rápidamente de los trabajos de Pavlov. Y Watson utiliza y filma, hace una película donde un bebito, un bebé de algunos meses, digamos de 8 o 9 meses, cuando veía una ratita blanca, albina, de laboratorio especial, criada especialmente, como para una mascota, al verla, él la miraba con curiosidad el bebé. No tenían más que curiosidad frente a la ratita blanca. Pero también Watson vio de que hacía llorar al niño cuando golpeaba, hacía un ruido fuerte con fierros y el niño se asustaba ante el sonido fuerte. Entonces, el sonido fuerte llevaba a que el niño se sobresaltara y hasta sollozara. El golpe al fierro, el sonido fuerte, es el estímulo incondicionado que produce la respuesta de sobresalto y miedo, que es la respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado produce la respuesta incondicionada. Este es Pavlov, pero ahora con un niño, con un bebé. Ahora se asocia el estímulo neutro, que es la ratita, por el cual el niño inicialmente no tenía ningún tipo de problema, pero la asocia ahora al sonido fuerte que sí produce el sobresalto y el miedo. Al asociarse o aparearse el estímulo neutro con el incondicionado, va a producir la respuesta condicionada. Ahora la ratita es como que toma las veces del estímulo al cual se le asoció el sonido y el niño va a tener miedo, como lo tuvo al inicio al escuchar el sonido fuerte. Ahora el estímulo neutro se convirtió en estímulo, ¿no?, condicionado, que va a llevar a la aparición de una respuesta condicionada de miedo. Hasta acá entonces tenemos el condicionamiento clásico, asociación de estímulos. Un estímulo toma las veces de otro y produce una respuesta. Vamos al condicionamiento operante. ¿Qué dice su descubridor, Skinner? La conducta se adquiere, se aprende, se desarrolla y mantiene por las consecuencias, subrayamos consecuencias, que produce la conducta en el entorno. ¿Qué consecuencias puede producir? Entonces, aquí la ratita en la caja de Skinner, un lugar que construye Skinner, donde la ratita sí presiona la palanca, caerá por el vertedero comida y aprende ahora a apretar la palanca para obtener la comida. Entonces fue el obtener la comida lo que hace que la ratita baje la palanca, aprende a bajarlo. Ahí adquirió una conducta nueva, pues se produjo una conducta producto de la consecuencia de bajar la palanca, ha aprendido a hacer eso. Ahora, la ratita cada vez que quiere comer, aprieta la palanquita, sin ensayos previos obviamente, va directamente, baja la palanca y puede comer. Eso lo vemos en la vida diaria. ¿Por qué los pájaros regresan al lugar donde encontraron comida? ¿Quién me puede decir? Por el chat rápidamente, se nos va el tiempo, jóvenes. ¿Por qué los pájaros regresan cuando encuentran comida en un lugar? ¿Piensan que así va a ser siempre? Ya, entonces, cuando regresan al lugar, encuentran nuevamente comida. Es decir, la consecuencia de regresar, de hacer la conducta de retornar al lugar,
hace que el animal repita la conducta, es la consecuencia. Al repetir la conducta, encuentra comida. El perrito regresa al lugar donde encontró comida, el perrito de la calle, el perrito vago, ¿no? Que no tiene cuidado de sus cuidadores, regresa a la esquina donde encontró comida. Regresa porque la consecuencia de regresar al lugar le hace que encuentre comida. Ojo, es la consecuencia de la conducta a la que lleva. Pero ¿qué pasa más bien si el perrito al regresar, ahora hay un vecino que no lo quiere ver porque de repente ensució la calle, y cuando regresa al lugar el vecino le tira agua fría, le tira un balde de agua al perrito, y ahora cuando él llega lo que encuentra más bien es un estímulo que no le gusta para nada, y así el vecino hace varias veces y el perrito no viene. Ahora evita venir porque si regresa al lugar encuentra que le tiran agua y ya no repite la conducta. Por lo tanto, las consecuencias tanto de obtener comida como la de obtener algo que no le agrada para nada al perrito, que es que le tiren agua, es producto justamente de esto, de las consecuencias de la conducta, de la R. La R es la hora del análisis, ya no como antes en Pavlov, son los estímulos neutros e incondicionados que se asocian. Ahora es la consecuencia de la conducta, lo que hace el animal, lo que encuentra, la consecuencia que es producto de la conducta, lo que lleva al aprendizaje. Veamos eso con más detalle. Skinner propone que para estudiar el condicionamiento operante tiene que delimitarse adecuadamente tres cosas. El estímulo discriminativo es la situación concreta en la que se va a producir el aprendizaje. Si un niño hace la pataleta cuando va al mercado frente a la heladería, tiene que describirse ese lugar. Es ahí donde se produce el estímulo discriminativo. El estudiante, cuando se va a tal lugar de su casa y se sienta durante largas horas a estudiar, ese es el lugar que se va a llamar estímulo discriminativo, no otro. Es la descripción concreta del lugar, físicamente hablando, de las características del lugar donde se va a dar el condicionamiento operante. La segunda cuestión a plantear en la triple relación de contingencia es la respuesta misma o emitida que nos interesa o la respuesta operante. El niño cuando está frente al heladero en el mercado hace pataletas. El estudiante cuando está en su escritorio, pero en ese escritorio, en ese lugar y a esa hora, estudia largas, ¿no? Largas horas, está leyendo y leyendo. Esa es la respuesta operante, la conducta. El niño hace pataleta, respuesta operante. El estudiante lee más de una hora, respuesta operante. Y el estímulo consecuente es lo que produce la conducta, es la consecuencia de la R, de la respuesta operante, de la RO. La respuesta operante va a tener una consecuencia que es el estímulo consecuente a la respuesta operante. Es decir, se hace la respuesta y se da el estímulo consecuente. En el caso del niño que pide, haciendo una pataleta, un berrinche, sus helados, si le dan el helado es el estímulo consecuente que hace que se mantenga esa respuesta del pataleo del niño. Y el que el estudiante lea en ese lugar que seguramente le agrada, el leer es, y el agrado de leer en ese lugar es el estímulo consecuente. Otro ejemplo es el que se presenta acá. El estímulo discriminativo, vamos a describir como unas jovencitas, unas señoritas están gastando mucho dinero en los juegos de azar. Primero, se da el lugar donde se produce, se describe, ¿no? Caracterizado por un gran anuncio, que fue lo que primero las atrajo la atención e ingresaron. Aquí es donde se va a producir. Al interior, la R es jugar, participar en los juegos.
Al jugar, ¿cuál es la consecuencia reforzadora o estímulo consecuente? El ganar algo. Ganaron solo una vez y ya van por la cuarta o quinta semana yendo a jugar. Ganaron solo una vez. El antecedente es el estímulo discriminativo o antecedente es en la casa de juego. La conducta, la respuesta operante o conducta es participar, es jugar, y el estímulo consecuente o consecuencia reforzadora es ganar dinero jugando. ¿Qué conducta adquirieron? Jugar, la conducta de jugar en este lugar, ¿no? De juego, de azar, es lo que adquirieron. No tenían antes, pero fue el haber ganado solo una vez el que las llevó a estar ya varias fechas yendo al mismo lugar, ganar dinero, en el ejemplo propuesto. Hay tres tipos de principios de condicionamiento operante o leyes del condicionamiento operante. El reforzamiento, el castigo y la extinción. Veamos. El reforzamiento aumenta siempre la conducta. Nunca va a llevar a que disminuya. Por lo tanto, siempre se habla de reforzamiento cuando aprendemos algo. Será reforzamiento. El castigo, segundo principio, siempre va a llevar a la disminución o que desaparezca el comportamiento. Y también el mismo efecto lo va a tener la extinción, también va a desaparecer la conducta. Entonces, hablamos de que aparecen conductas, aprendemos con reforzamiento, desaprendemos o se eliminan las conductas con el castigo y con la extinción. El reforzamiento positivo, tenemos entonces de dos tipos, reforzamiento positivo y negativo, también en el castigo positivo y negativo. El reforzamiento positivo es cuando en la conducta, la R, la presencia del estímulo, que es una recompensa o un premio, incrementa la conducta, se mantiene, puede mantenerse mucho tiempo. Cada vez que el alumno pregunta en clase, el profesor le permite preguntar y el profesor se esmera largo tiempo en darle respuesta a sus inquietudes. Y es así. Ahora el alumno pregunta, ¿qué sucede con esto? El alumno quiere preguntar y lo hace y el profesor le responde. ¿Qué es lo más probable que suceda en la siguiente clase? Puede suceder que el alumno va a querer seguir preguntando porque se reforzó su conducta. Acá al alumno no le agrada. El reforzador positivo se llama así porque es agradable al sujeto. Cualquier comportamiento agradable funciona como reforzador. ¿Por qué regresas al lugar donde la ves a ella, que te mira y te sonríe? Porque ahí es donde ella te mira y te sonríe. Por eso regresas a ese corredor donde siempre te cruzas con ella. Eso refuerza el que regreses, a pesar que no es el lugar que siempre vas, y te esmeras en llegar porque encuentras un reforzador. El reforzador negativo, cuando se presenta, lleva a que evitemos algo desagradable. Por ejemplo, hoy día las personas, ¿por qué llevan más a menudo mascarilla? Más bien al inicio la evitaban, porque saben que al usar la mascarilla evitan el contagio. Por lo tanto, se incrementa la conducta de usar mascarilla porque saben que esto evita el enfermarse. Igual otras medidas que se usaron, pero sabemos que al hacer esto se evita y alejamos al COVID de nosotros y por eso se repite. Aprendemos para evitar cosas. Aprendemos, por ejemplo, si hace frío, a abrigarnos y lo hacemos para evitar el frío. ¿Por qué un niño se pone la casaca al revés, pero se la pone como sea? Para evitar el frío. Aprende a ponerse la casaca para evitar el frío. Eso es reforzamiento negativo. Y el castigo puede ser de dos formas. El castigo positivo es cuando se pone algo que efectivamente, ¿no?, que es muy, digamos, punitivo, no es deseable por el sujeto.
por ejemplo, un castigo, el castigo físico sería un ejemplo muy claro, pero claro, eso lo eliminamos porque no se puede castigar físicamente, pero cuando las madres antiguas, ¿no? Por ejemplo, o los profesores, como dice en la literatura, le daban un reglazo en la mano al alumno que no respondía o no estudiaba, hacían de que ya dejara de estar distraído con reglazo en la mano. El estímulo, ¿no? El estímulo eh, que es feo para el sujeto es el golpe físico, ¿no es cierto? Que elimina la conducta. Pero también el castigo negativo es cuando le quitamos algo, le cuesta algo al sujeto. Entonces el niño se pone a ver en su cuarto, a estudiar y también ve televisión. Se lo prohíbe el padre. Como el niño repite la conducta, el padre ingresa a la habitación y se lleva el televisor del lugar y el niño se queda llorando, ¿por qué me quitas mi televisor? Pero ahora estudia, tuvo que quitarle algo y eso se le llama castigo negativo. Bien, entonces hemos visto acá, la extinción implica ya no presentar el reforzador. Si el niño hace pataletas para pedir el helado, para aplicar la extinción sería ya no darle helado. A pesar que hace la pataleta, no se le presenta el helado. Entonces, en las situaciones en que la conducta se presenta, durante un tiempo emitimos una respuesta, pero luego ya no vemos ese resultado, se va extinguiendo la conducta poco a poco. Como cuando cambian el paradero porque están haciendo reparaciones y yo ya voy a la tercera, llego, pero ya no funciona, ya después busco el paradero donde pasa ¿no es cierto?, la línea para tomar y ya no voy inadvertidamente a la primera porque ya no se presenta el carro ahí. Se extinguió la conducta de ir al lugar del paradero. Muy bien. Entonces, hasta acá, jóvenes, hemos hecho la revisión de los condicionamientos clásicos y operantes y se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Nos vemos por jóvenes.
Buenos días a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar de una vez, muchachos, el tema correspondiente al día de hoy, pero antes vamos a terminar el tema que quedó pendiente la semana anterior, ¿no? Nos habíamos quedado en lo que era el sistema reproductor y faltaba ver algunas diapositivas correspondientes a la parte de la estructura reproductora femenina, ¿ya? ¿Me confirmas, por favor, si se oye mi voz y si se ve la presentación, ¿ya? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, ya, en este caso estábamos hablando de lo que es el sistema reproductor femenino y tocaba hablar un poquito acerca del ciclo menstrual, ¿ya? El ciclo menstrual se divide o está, digamos, conformado por dos ciclos que ocurren paralelamente, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. En el ciclo ovárico vamos a ver aquí lo que sucede durante esos 28 días que dura el ciclo menstrual, pero en el ovario. Y en el ciclo uterino estamos observando acá lo que sucede en el útero de la mujer en esos 28 días. Estamos tomando como un ciclo menstrual a un ciclo generalmente normal que dura 28 días, ¿no? Un ciclo general de una mujer regular. Del día 0 al día 14, a nivel del ciclo ovárico, dentro de los ovarios, vemos acá que se está formando poco a poco el folículo que va a madurar. Sabemos que dentro de los ovarios existen las células foliculares, que son las que van a ir dividiéndose y proliferando poco a poco dentro del ovario, para dar origen dentro de ellas al ovocito secundario. Pero este es un proceso que demora, ¿no? Todos estos días. Del día 0 al día 14 se da una fase dentro del ovario que se llama la fase de maduración folicular. ¿Qué quiere decir eso? Que el folículo está madurando, ¿no? Y al madurar, dentro del folículo se va a formar el ovocito secundario. O sea, prácticamente aquí se está dando el proceso de ovogénesis, ¿ok? Pero este proceso de maduración folicular va a ser estimulado por una hormona que viene de la hipófisis, que se llama la FSH, ¿no? La hormona folículo estimulante, por eso se llama así. De esa manera, entonces, el día 14, el folículo ya maduro se rompe y libera al ovocito secundario, que es el que se ha formado adentro, para poder liberarlo hacia la trompa de falopio. Este proceso de liberación del ovocito secundario ocurre el día 14 del ciclo y el ovocito secundario sale del ovario y se dirige a la trompa de falopio para ubicarse en el tercio externo de la trompa y esperar al espermatozoide para que sea fecundado. Entonces, el día 14 está ovulando. Quiere decir que ese día, si es que hay una fecundación, ¿no? Podría salir la mujer embarazada, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, después del día 14, del 14 al 28, ¿ya? Que son estos días de acá, este folículo maduro que se rompió y liberó al ovocito secundario, se va a transformar en una masa de células, ¿no? De color amarillito acá, que se llama el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo, conforme avanzan los días, va degenerando y se va transformando en un cuerpo conocido como el cuerpo albicans, ¿ya? Si por A o B haya habido una fecundación del ovocito secundario en la trompa, el cuerpo lúteo comienza a quedarse por mucho más tiempo y a producir y liberar una hormona que es importante, que es la progesterona, la cual va a dirigirse hasta el útero y va a estimular el engrosamiento de la pared interna del útero, preparando a ese futuro cigoto para una implantación. Si el caso fuese en que el ovocito no ha sido fecundado, el cuerpo lúteo degenera en el ovario y se transforma en cuerpo albicans. Y nuevamente se repite el ciclo otra vez.
Entonces, en el ciclo ovárico vamos a ver 3 fases. La fase de maduración folicular, que comprende del día 0 al día 14, y es la maduración de los folículos. En este caso, madura un folículo y se libera el ovocito secundario. La segunda fase es la fase ovulatoria o la fase de ovulación, donde el ovocito secundario se libera del ovario a la trompa. Eso sucede el día 14. Y del 14 al 28 se da la fase del cuerpo lúteo, donde el folículo maduro se transforma en cuerpo lúteo. Paralelamente, en estos días, ¿qué ocurre en el útero? Del día 0 al día 5, como la capa del útero, que viene a ser el endometrio, está engrosada, existe la presencia de una gran cantidad de irrigación, vasos sanguíneos, ¿no? Y secreciones abundantes de mucus gracias a las glándulas que se encuentran acá. Esta capa endometrial va a desgarrarse, va a perderse el día 0 que empieza o inicia el ciclo menstrual. Esto es en el útero. Pasan los días y más o menos hasta el día 5, la mujer comienza a sangrar y a liberar esta capa que es el endometrio, que está gruesa. Pasado el día 5, del 5 al 14, el endometrio funcional, que es la capa interna del útero, comienza a regenerar nuevamente gracias a un nivel de hormona que es alto aquí, que son los estrógenos. Es decir, los estrógenos se comienzan a producir dentro del ovario y se liberan, ¿no? Haciendo de que se estimule la capa endometrial del útero para que pueda regenerar otra vez, ¿no? Aquí vemos cómo se incrementan los niveles de estrógeno en estos días. Por eso que esta fase de acá, del 5 al 14, en el útero, se le llama fase estrogénica o fase proliferativa. Y del 14 al 28 vemos que la capa del endometrio del útero está siendo más engrosada aún, aumenta la irrigación, aumentan la secreción de las glándulas y esto pues es una capa ya bastante gruesa, ¿no? Que va a ser desgarrada al final del ciclo que es el día 28, o sea, iniciando el día 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que del 14 al 28 estaríamos en la fase de secreción o en la fase progestágena. ¿Por qué? Porque en esta fase se incrementa esta hormona, la que ves aquí de color morado, que es la progesterona, la cual también se produce dentro del ovario. Entonces estamos observando que el ciclo menstrual dura 28 días, del día 0 al 28, y que del día 0 al 5 está pasando aquí la fase menstrual, ¿no? En el útero, del 5 al 14, la fase estrogénica o proliferativa, y del 14 al 28, la fase secretora o progestágena, donde ya el endometrio está totalmente grueso, preparado para una posible implantación. Los niveles de estrógenos aumentan entre el día 5 y el día 14, y los niveles de progesterona van aumentando progresivamente, sobre todo desde el día 14 hasta el día 28, que va disminuyendo, ¿ya? En el ovario, del día 0 al día 14 se da la fase proliferativa, o mejor dicho, perdón, la fase de maduración folicular. El día 14, la ovulación, y del 14 al 28 es la fase del cuerpo lúteo. Entonces, si una mujer quisiera embarazarse o tener un hijo, y es una mujer regular, ¿en qué días tendría sus relaciones coitales con su pareja en este caso? Tendrían que ser los días fértiles, ¿no? Que comprende el día 14, el 15, el 16 o el 17 o el 13, el 12 o el 11. O sea, 3 días antes y 3 días después de la ovulación, o 2 días antes o 2 días después de la ovulación. Son días en donde probablemente ella esté ovulando, y si quiere salir embarazada para tener familia, entonces serían los días ideales, ¿no? Los días fértiles. Pero si no aún quisiera tener familia, entonces sus relaciones tendrían que tenerlas separadas, ¿no? Muy lejos de estos días fértiles, ¿ya? Muchas mujeres aplican este método, que es el método del ritmo o el método del calendario,
para poder tener relaciones con sus parejas. Pero a veces ocurre de que existen ciertos niveles de hormonas, ¿no? FSH, LH, estrógenos, progesterona, que se desajustan, ¿no? Y puede hacer de que el día de la ovulación se atrase o se adelante a veces, ¿no? Entonces no es 100% seguro, ¿ya? La LH es una hormona, por si acaso, que también se produce en la hipófisis y que se libera y llega al ovario, pero va a estimular sobre todo esto, el proceso de ovulación, o sea, la salida del ovocito secundario del folículo maduro, del ovario a la trompa. ¿Listo? Bien. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Acá hay un comentario, a ver, me dicen, y es por eso de que cuando un signo de que la mujer está embarazada es que termina su ciclo menstrual. El ciclo menstrual de las mujeres, digamos, termina con el engrosamiento del endometrio, ¿no? Y cuando termina el ciclo menstrual, día 28, ¿no? Comienza la menstruación, ¿no es cierto? Un signo de que la mujer está menstruando es porque está teniendo un ciclo menstrual normal, ¿no? Y está desgarrando el endometrio, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien, entonces, acá hoy hay otra pregunta. Dice, ¿se corta, o sea que se corta y ya no ocurre la menstruación? Claro, en este caso, si la menstruación se interrumpe o se corta y la mujer ha tenido previamente relaciones con su pareja, probablemente pues sean indicios de que podría estar embarazada, podría estar gestando. Entonces la mujer tiene que hacerse una prueba de embarazo, si es que ella sabe que ha tenido relaciones, ¿no? Y las relaciones pues que haya tenido, tiene que haberlas tenido justamente en los días en que está ovulando, que son pues cercanos al día 14 de su ciclo menstrual, ¿ya? Claro, cuando hay fecundación se tiene que interrumpir el ciclo, bueno, se interrumpe el proceso de menstruación más adelante, ¿no? Pero se va engrosando el endometrio, ¿no? Por esas razones. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva para ir avanzando, ¿ya? Aquí. Y bueno, aquí vemos ya un resumen, esto ya te había explicado en una diapositiva anterior, sobre el proceso de la gametogénesis, ¿no? En el caso de los varones, el proceso de la gametogénesis ocurre más o menos a partir de los 13 años, ¿no? En la pubertad. Vemos aquí cómo la espermatogonia, que es la célula madre dentro del testículo, se va a transformar en espermatocito primario, y el espermatocito primario diploide es una célula que va a pasar por la meiosis 1 y va a formar dos células llamadas espermatocitos secundarios, que son estas dos. Los espermatocitos secundarios, que son estos dos, van a generar 4 células después de la meiosis 2, o sea, van a pasar por meiosis 2. Y cada célula de aquí se llama espermátide, pero las espermátides que están acá se transformarán en espermatozoides y ya tenemos a los espermatozoides que ha formado el varón. Por cada espermatogonia, el varón formará 4 espermatozoides, pero como el varón tiene bastantes espermatogonias, entonces va a formar muchísimos espermatozoides, ¿ya? En el caso de las mujeres, ellas realizan el proceso de ovogénesis, ¿no? En la etapa prenatal, ¿no? Antes de nacer. Estas niñas que están desarrollando dentro del vientre materno producen unas células que se llaman las ovogonias, ¿no es cierto? Y estas ovogonias se transforman en ovocitos primarios, ¿no? Después de la etapa prenatal viene la etapa postnatal, o sea, después del nacimiento. El ovocito secundario, ¿no? Que tiene la niñita, hace su meiosis 1 y se queda en profase 1, ¿no? Al quedarse en profase 1, luego se activa en la pubertad a los 12 años y termina su meiosis 1, y ese ovocito que se quedó en profase 1 completa su meiosis 1 y produce dos células hijas.
una que es el ovocito secundario y la otra que es el cuerpo polar. Ahora, ese cuerpo polar podría continuar la meiosis más adelante y formar dos cuerpos polares, pero estos dos cuerpos polares degeneran y nos quedamos con el ovocito secundario. El ovocito secundario también al iniciar su meiosis 2, ¿no? Va a interrumpir su proceso en la metafase 2. Y desde la pubertad hasta que la mujer se hace adulta y madura, cada mes va a ovular un ovocito secundario en metafase 2. Y si este ovocito secundario en metafase 2 es fecundado por el espermatozoide, el ovocito secundario termina su meiosis y forma dos células. Una que es conocida como la ootide que tenemos acá, u óvulo maduro, y el cuerpo polar que degenera, ¿no? Este óvulo maduro, ¿no?, que ha sido fecundado, intercambia o aparea sus 23 cromosomas con los del espermatozoide y se forma el huevo o cigoto que más adelante pues va a dar origen a un nuevo ser, si es que hay fecundación, ¿de acuerdo? Las mujeres ovulan cada mes un ovocito secundario en metafase 2, ¿ya? Eso es lo que ovulan las mujeres cada mes. Bien, luego tenemos el proceso de fecundación. Vemos aquí la trompa de Falopio, ¿no? Aquí está el útero y este es el ovario. El ovario, como te decía, permite la maduración de los folículos y este folículo de acá está rompiéndose y está liberando un ovocito. Este ovocito secundario, ¿no?, va a llegar a una zona de la trompa de Falopio que es el tercio externo y va a ser fecundado por un espermatozoide. Solamente uno es el que fecunda, en este caso el primero, y los demás ya no tienen opción porque se forma una reacción cortical que impiden que otro espermatozoide pueda ingresar. De esta manera, el cigotito que se forma se va a dividir por mitosis y va a generar varias células, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta transformarse en una masa de células conocida como mórula, la cual va a ir descendiendo y el día 7 u 8 del ciclo ya después de la fecundación, se implanta en el útero y comienza su desarrollo embrionario, ¿no? Esa masa de células que se implanta en el útero ya es un embrión, ¿no? Y se conoce como blastocisto, ¿ya? Y ese blastocisto lo que va a hacer ahora es lo siguiente, va a comenzar a dividir sus células y a formar capas embriológicas, como vemos acá, ¿no? Vemos una capa que está de color un poco verdoso, que en este caso vendría a ser el endodermo, una capa que está media amarillenta, que es el mesodermo, y una capa que está más azul o celeste, que es el ectodermo. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo son capas que van a dar origen a los tejidos del futuro nuevo ser, ¿no? Estas capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, originan los tejidos y los tejidos se convierten en órganos y los órganos originan a los sistemas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que el sistema digestivo y respiratorio proviene del endodermo, los sistemas musculares, circulatorio, óseo, excretor, reproductor provienen del mesodermo y la piel, los pelos, las uñas, el sistema nervioso, que es uno de los primeros que se forma, los órganos de los sentidos, provienen de la capa llamada ectodermo, ¿no? Por eso que nosotros somos animales triblásticos, ¿no? Porque generamos 3 capas cuando somos embriones y de esas 3 capas provienen nuestros tejidos y órganos. Y finalmente tenemos aquí una parte que faltaba también, que era hablar un poquito acerca de los tipos de nacimiento en el caso de los animales. Cuando hablamos de un nacimiento ovíparo, que está presente, por ejemplo, en las aves, en los anfibios, en los reptiles, la hembra coloca un huevo en el medio externo, pero ese huevo que la hembra produce, que ha sido fecundado previamente, es un huevo que tiene capas y tiene alimento y nutrientes. Significa que la cría dentro del huevo se va a alimentar de los nutrientes que hay ahí, ¿de acuerdo? Y cuando la hembrita ponga el huevo en la parte externa, o sea, en el medio, este huevo va a eclosionar y va a salir la cría.
Y la cría va a ser prácticamente parecida a la madre, a los progenitores, pero en miniatura. ¿Ok? Ese es un nacimiento ovíparo. El nacimiento vivíparo consiste en que la cría desarrolla dentro del vientre materno, sin ningún tipo de huevo, ¿ya? Y se comunica con la madre a través de la placenta, ¿no? En el caso de nosotros, los mamíferos también, nuestras madres han desarrollado el cordón umbilical, que permite también, pues, la transferencia directa de sangre, de alimentos, de nutrientes, ¿no? Y la cría desarrolla dentro del vientre materno y se da el nacimiento. Por eso se llama vivíparo. Esto está presente en los mamíferos, por ejemplo, ¿no? A excepción del ornitorrinco, que es un mamífero que pone huevos, ¿no? Pero que después las crías lactan. Y el nacimiento ovovivíparo es prácticamente un tipo de nacimiento especial que está presente en algunas especies de reptiles, como las víboras, en algunas especies de peces cartilaginosos, como el tiburón. Consiste en que la madre va a formar un huevo que ha sido fecundado previamente, y ese huevo va a eclosionar dentro del vientre materno. Y las crías nacen vivas, ¿no? Pero del huevo. El huevo se rompe, eclosiona dentro del vientre materno, ¿ya? Y otro tipo de reproducción especial que también hay que comentar es la partenogénesis. Este tipo de reproducción se ve, por ejemplo, en algunas colonias de insectos, como las abejas. En las abejas, en una colonia, existe la reina, la obrera y el zángano. Son tres clases o castas sociales, ¿no? Diferentes. La reina, la abeja reina, es mucho más grande en tamaño comparada con las otras dos. La reina se encarga de la reproducción, ¿no? Coloca huevos que no son fecundados y que a partir de los cuales van a nacer los zánganos, ¿no? Que son los machos. Luego la hembra se aparea con varios zánganos en el vuelo nupcial y produce o pone huevos que sí son fecundados. Esos huevos que sí son fecundados van a permitir el nacimiento de las obreras, las cuales son muchísimas y van a comenzar a ayudar a construir el panal, a alimentar a las larvas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los zánganos prácticamente vienen de las reinas, pero sin fecundación. Son haploides, ¿ya? Pero las obreras sí vienen de la reina con el zángano, que son diploides. En el caso de la metamorfosis que se da, por ejemplo, en los insectos, existe una metamorfosis llamada metamorfosis completa, en donde el insecto hembra coloca un huevo, del cual sale una larva, ¿no? Un gusanito, que se va a alimentar de lo que haya alrededor, ¿no? Y luego se va a empupar, quiere decir que le va a crecer un capullo alrededor y va a ser protegido por ese capullo que se llama pupa, y luego dentro de la pupa va a experimentar un cambio que se conoce como la metamorfosis. Y luego de experimentar ese cambio ya se va a transformar en adulto y va a salir pues ya volando de esa pupa, como es el caso de la mariposa, ¿no? Es un ciclo biológico y un tipo de metamorfosis de tipo completa, ¿no? Que hace este insecto. Y al igual que él, hay otros insectos como las moscas, por ejemplo, que también hacen ese tipo de metamorfosis. ¿Ya? Bien, entonces muchachos, esto sería todo con respecto al tema que nos faltó completar la semana anterior. ¿Ya? Te voy a dar las claves de la semana anterior, por favor. Quisiera que las apuntes rápidamente. Las claves de la semana anterior son las siguientes. Apúntalas, por favor. ¿Ya? La número 1, la respuesta es la A, gemación y bipartición. La número 2 es la D de dado. La número 3 es la D de dado también, planaria, hidra. La número 4 es la B de beso, estolones y bulbos. La número 5 es la A, metafase. La número 6 es la letra C. La número 7 es la C también. La número 8, la alternativa D de dado.
¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso. La número 9, la alternativa A. La número 10, la alternativa B, B de beso, ¿ya? La 11 es la A. La número 12 es la C de casa, el cigoteno. La número 13, B de beso, acrocéntrico. La 14, B de beso, FSH. Y la 15 es la A de Ana, sexual. ¿De acuerdo? Esas serían las claves correspondientes a la semana 10 del tema de reproducción. Ahora vamos a avanzar nuestro tema de hoy, que corresponde a la semana 11. ¿De acuerdo? La semana 11. Y para esto, permíteme hacer la presentación de la semana que nos toca el día de hoy. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver la semana 11. Todavía no. Ya. Ya. Ahí tenemos la semana 11. Por favor, ¿me confirma si se ve la presentación? A ver. Sí, profe, sí se ve. Ya. Ok. Empezamos entonces. Gracias. Con la presentación. Vamos a ver el día de hoy y vamos a entrar ya a otro tema relacionado con la genética. Y vamos a ver las leyes de la herencia, ¿no? En este caso. Sabemos que la genética, pues, es una rama de la biología muy interesante que hasta el momento y hasta la actualidad nos ha permitido comprender y entender muchos procesos que antes no se entendían, como, por ejemplo, el mecanismo de la evolución también, ¿ya? Para poder resolver las preguntas que nos plantean acerca de este tema, es importante conocer primero la teoría bien para poder resolver las preguntas, que algunas también son teóricas, pero la mayoría son preguntas prácticas, ¿ok? Bien, vamos a recordar, ¿no?, algunos términos que son importantes manejarlos. Por ejemplo, ¿qué es la cromatina? La cromatina viene a ser el ADN, ¿no?, asociado a unas proteínas conocidas como las histonas. Y sabemos que la cromatina, cuando se duplica y se condensa durante el ciclo celular, se va a transformar en un cuerpo coloreado que se llama el cromosoma. Y el cromosoma, ¿no?, va va a almacenar la información genética de la célula. ¿Por qué? Porque el cromosoma está hecho de cromatina y la cromatina está hecha de ADN. Prácticamente lo que estamos diciendo es que el cromosoma está hecho de ADN también. ¿Ok? Entonces, ¿el cromosoma qué sería? La cromatina que se duplicó y se condensó. Y aquí vemos, por ejemplo, un cromosoma, ¿no?, con sus 4 brazos, con sus 2 cromátides y con sus 2 centrómeros, ¿no es cierto? Y adentro está pues el ADN, ¿no? La pregunta sería, si la genética es la ciencia que estudia los genes, la ciencia que estudia la herencia biológica, ¿no? Entonces, ¿qué es un gen? Decimos lo siguiente, de una manera muy fácil, muy sencilla, ¿no?, para que se entienda mejor, podemos decir que un gen es un segmento de ADN que es responsable de un rasgo biológico, un pedacito de ADN que va a almacenar una información correspondiente a un rasgo, el cual podría ser, por ejemplo, el color de tu cabello, la forma de tu nariz, el tamaño de tus orejas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos los únicos seres vivos en el planeta. Existen otros animales, plantas, protozoarios, bacterias, hongos, etc.
Entonces, ellos también tienen su material genético. Ellos también tienen su ADN y presentan sus propios genes que almacenan su propia información, ¿correcto? Entonces, en realidad, bioquímicamente hablando, ¿qué sería un gen? Entonces nos podemos analizar. Si los genes están en el ADN y sabemos que el ADN está hecho de nucleótidos, ¿no? Y que los nucleótidos contienen bases nitrogenadas, entonces podemos decir que un gen es una secuencia, ¿no? Una secuencia de nucleótidos que contienen bases nitrogenadas, las cuales almacenan esa información sobre un rasgo, ¿no? Así también podemos definirlo a un gen, como una secuencia de nucleótidos o bases nitrogenadas que almacenan una información genética. Y esa información genética se traduce, ¿no? O se manifiesta bajo la forma de un rasgo biológico que puede ser un rasgo físico, ¿no? U otro tipo de rasgo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es un gen. Y la genética justamente se encarga de eso. Se encarga de estudiar los genes y la manera como se transmiten de progenitores a descendientes. Aquí tengo, por ejemplo, una diapositiva donde te muestro algunos términos que son muy fáciles de recordar y que yo sé que muchos de ustedes manejan, porque esto lo han visto muchos de repente antes, ¿no? Acá tenemos al cromosoma. Este cromosoma es un cromosoma simple. Hemos extendido acá el ADN para ver los genes y he puesto con números acá 3 genes. Acá hay un gen, acá hay otro segmento que es otro gen y otro segmento de ADN que es otro gen. Y estoy poniendo como ejemplo a nosotros. Acá tengo un rasgo, color de ojos, acá tengo otro tipo de cabello y acá tengo otro que es la forma de la nariz. Si te estás dando cuenta, cada rasgo está codificado por un gen, ¿correcto? Pero no te olvides que nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 que heredamos de nuestro padre y 23 que heredamos de nuestra madre. Significa que los cromosomas están en parejas. Eso quiere decir también de que para que tengamos un rasgo determinado, por ejemplo, eh, un tipo de cabello determinado, necesitamos un par de genes que nos lo han dado nuestros padres, ¿no? Ahora, que ese gen que has recibido de tu papá, ¿no? Sea o tenga una información, por ejemplo, que diga tu cabello crespo, y el gen que has recibido de tu mamá que tenga una información que diga cabello lacio, ¿no? Eso ya va a depender de cuál gen es dominante. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera nosotros recibimos de nuestros padres, ¿no? Informaciones genéticas que codifican rasgos diferentes y que se van a manifestar o no en nosotros, en nuestros hermanos, en nuestra familia. Profesor, ¿cómo se llama el lugar o el espacio físico de un cromosoma donde puedo ubicar a un gen? El espacio físico o el lugar de un cromosoma donde ubicas a un gen se llama locus. Y el plural de locus se le dice loci, ¿de acuerdo? Loci, ¿ya? Ah, ok. Entonces aquí veo un cromosoma con varios locus, exacto. Por ejemplo, este locus 1, que está pintado de color azul en este cromosoma, va a contener a este gen, al gen número 1, que es el responsable del color de ojos. Este locus 2, que está pintado de rojo acá en este cromosoma, va a contener al gen número 2, que es el responsable de este otro rasgo, que es el tipo de cabello. Y así sucesivamente, ¿no? Tengo el locus 3, el locus 4 y así. En todos los cromosomas vamos a encontrar los loci, que son el conjunto de locus. Ahora, ¿a qué se llaman alelos? Los alelos vienen a ser variantes de los genes. Los alelos vienen a ser las formas alternativas que tienen los genes.
Hace un rato te puse el ejemplo del tipo de cabello. Cabello lacio, cabello crespo. Te puedo poner otro ejemplo. Forma de la nariz. Nariz achatada, nariz respingada. Otro ejemplo. Color de ojos. Ojos verdes, ojos pardos, ojos celestes. Esas variantes que presentan los rasgos, ¿no?, de un individuo están, digamos, codificadas por genes, ¿no?, que pueden ser dominantes o recesivos. Las variantes de estos genes se conocen como alelos. Por lo tanto, los alelos también van a ser denotados, nombrados como dominantes o recesivos. Profesor, ¿cuándo se dice que un alelo es dominante y cuándo se dice que es recesivo? Se dice que un alelo es dominante cuando es responsable de un rasgo, ¿no?, que se va a manifestar en la descendencia de todas maneras. Y se dice que es recesivo cuando el alelo es responsable de un rasgo que no se va a poder manifestar en la descendencia. ¿Y por qué no? Porque ya está presente su alelo dominante. Entonces, ¿en qué casos se manifestaría el rasgo de un alelo recesivo? Solamente se va a manifestar cuando esté presente el otro alelo recesivo. Como en este caso, mira, ve, D minúscula, los dos son alelos que recesivos. Ah, entonces a los alelos los represento por letras, exactamente. Acá los tienes, los dominantes con las letras mayúsculas y los recesivos con las letras minúsculas. Veamos un ejemplo. En el caso de acá, color de ojos. El color de ojos es el rasgo biológico. Y el gen número 1, que se encuentra en el locus 1, está codificando este rasgo. Pero este locus 1 lo tengo en este cromosoma, en el cromosoma paterno, y también lo tengo acá, en el cromosoma materno. Y el locus 1, que tiene este gen número 1, acá presenta una variante alélica que la estoy representando con A mayúscula. Y acá tengo en el cromosoma materno, en el mismo locus, en el locus 1, tengo el mismo gen que es responsable del color de ojos, pero tiene una variante alélica A minúscula. Significa que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Ambos codifican el mismo rasgo, que es el color de ojos, pero se diferencian en que uno es dominante y el otro es recesivo. ¿Ya? Profesor, ¿y cuál de los dos se va a manifestar? El dominante. Si yo te doy como dato, por ejemplo, A mayúscula representa los ojos pardos y A minúscula representa los ojos verdes, te pregunto, ¿qué tipo de color de ojos o qué color de ojos tendría este individuo? Respóndeme rapidito, por favor. Pardos. Claro, tendría los ojos pardos, porque el carácter pardo, para este caso que te estoy diciendo, es dominante. Y lo mismo sucede con lo demás. Si yo te digo, por ejemplo, tipo de cabello, segundo rasgo, cabello crespo, B mayúscula, cabello lacio, B minúscula. ¿Cómo es el cabello de este individuo? ¿Crespo? Crespo, así es. Y lo mismo sucede con otro rasgo más. Por ejemplo, la forma de la nariz. C mayúscula, nariz achatada. C minúscula, nariz respingada. Entonces, este individuo va a tener la nariz achatada. Y si digo, por ejemplo, otro rasgo más, que no lo he puesto acá, pero puedo colocarlo. Por ejemplo, la forma de los labios. Labios gruesos, D mayúscula, y labios delgados, D minúscula. ¿Cómo son los labios de esta persona? ¿Gruesos? No, en este caso te estoy diciendo que D mayúscula serían los labios gruesos y D minúscula serían los labios delgados. D, letra D. En este caso, como tengo dos recesivos, Labios delgados. claro, y la D minúscula representa los labios delgados, esta persona tendría los labios delgados.
Entonces, si yo junto todas sus características, voy a decir, ¿no? Esta persona tiene el color de ojos pardos, su cabello crespo, su nariz achatada y sus labios delgados, por ejemplo. ¿Ya? El conjunto de rasgos que son observables, que son medibles, que son cuantificables, se conoce como fenotipo. Por ejemplo, yo me encuentro con un amigo y le digo, oye, mira, tu cabello es crespo, tus ojos son pardos, mides 1,85 m por lo menos, ¿no? Tu piel es cobriza, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy mencionando sus características físicas, porque yo lo puedo ver, ¿no? Ese conjunto de rasgos que son observables se conoce como fenotipo, con F. Y esto es muy importante que muchos de ustedes lo sepan porque a la hora que vienen los problemas, te preguntan, ¿hay usted la proporción fenotípica? Y muchos la confunden con el genotipo, con G. Una cosa es fenotipo con F y otra cosa es genotipo con G. Profesor, ¿el genotipo con G qué cosa es? Es el conjunto de genes responsables del fenotipo de un individuo. Por eso que existen dos, el genotipo homocigoto y el genotipo heterocigoto. Un individuo es homocigoto cuando para un rasgo determinado presenta alelos iguales, ya sean representándolos con letras mayúsculas o minúsculas. Ah, quiere decir entonces que puedo encontrar homocigotos dominantes y homocigotos recesivos. Así es. Estas letras que ves arriba son homocigotos dominantes. Por ejemplo, aquí estoy estudiando un individuo que es homocigoto dominante para dos características, porque tiene dos letras diferentes, mira, D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula. Pero no son letras diferentes, profe, acá tengo dos letras D mayúsculas iguales, obviamente. Claro, pero las letras me indican que es homocigoto, ¿no? Y la mayúscula me indica que es dominante. Aquí abajo tengo, por ejemplo, un individuo, ¿no? Que para un rasgo es homocigoto recesivo, ¿ya? A los homocigotos se les dice líneas puras, ¿ok? Entonces, si a ti te dicen, se cruzan dos moscas que tienen la siguiente característica y son de líneas puras, entonces ya estás pensando en qué? Estás pensando en cruzar dos homocigotos, ¿no es cierto? ¿Y un heterocigoto qué es? Un heterocigoto es un individuo que para un rasgo biológico cualquiera tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, o sea, alelos diferentes. Y a este individuo se le llama híbrido porque resulta del cruce de un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Por ejemplo, si yo cruzo A mayúscula con A minúscula, me va a salir este híbrido, ¿no? A mayúscula, A minúscula. ¿Ok? Si cruzo B mayúscula con B minúscula, me sale este otro híbrido, ¿no? Todos los que ves aquí, los que ves acá arriba, ¿no? Son monohíbridos, es decir, son heterocigotos para un rasgo nada más. Los que ves aquí en la segunda fila, ya, son dihíbridos. ¿Por qué? Porque son heterocigotos para dos rasgos. Y el que ves aquí en la tercera fila es un polihíbrido, porque es heterocigoto para más de dos rasgos. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que la herencia es la interacción de la carga genética con los factores ambientales o con los factores externos, porque los factores externos influyen en la carga genética. Y la genética justamente estudia eso, estudia la herencia biológica. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Bien, está claro entonces, ¿no? Vamos a continuar.
Ahora tenemos aquí lo que acababa de decirte, simplemente un repaso, lo voy a pasar más rápido para poder avanzar, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, dos cromosomas, mira, y acá tengo un locus y acá tengo otro locus. Estos cromosomas son cromosomas homólogos, ¿ya? Y para que los alelos sean considerados como tal, tienen que tener ciertos requisitos. Y uno de los requisitos es que ocupen el mismo locus y que codifiquen el mismo rasgo, ¿ya? Aquí está lo que viene a ser el locus, el espacio del cromosoma donde se ubica un gen. Y aquí tenemos dos cromosomas homólogos con diferentes locus y dentro del locus sus genes. Acá tengo, por ejemplo, el gen del color de ojos. Aquí en este locus verde tengo el gen de color de pelo, el gen de la textura del pelo más acá, el gen del óvulo de la oreja, ¿no? Una serie de rasgos o características que tenemos que tener en cuenta en este caso, ¿ya? Bien, seguimos avanzando. Y aquí hemos puesto lo que acabamos de decir, qué cosas son los alelos, qué son los alelos dominantes, qué son los alelos recesivos, ¿no? Esto si tú gustas, lo puedes tener ahí lo tomas pantallazo y lo puedes repasar cuando tú desees, ¿no? Aquí tengo un par de cromosomas con sus genes alelos. En este caso, aquí hay un rasgo donde el individuo es homocigoto dominante, ¿no? Mira, ¿ya? A mayúscula, A mayúscula. Acá tengo otro rasgo donde el mismo individuo para otro rasgo es heterocigoto, mira, ¿ve? ¿Ok? Entonces los alelos son considerados como tal, ¿no? Cuando uno es paterno, el otro es materno, cuando ocupan el mismo locus y cuando codifican el mismo rasgo, ¿ya? Ahora, hay casos que vas a ver más adelante en donde existen rasgos que están codificados no solamente por un par de alelos, sino inclusive algunos rasgos pueden estar codificados por más de un par de alelos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es la herencia sanguínea, que se da, ¿no? Por ejemplo, en el ser humano hay diferentes grupos sanguíneos y hay un sistema sanguíneo que es el ABO, en donde, por ejemplo, las personas que son del grupo A tienen un genotipo, ¿no? Con un alelo dominante I a la A mayúscula. Las que son del B tienen otro genotipo con un alelo dominante I a la B mayúscula. Y las que son del grupo O, por ejemplo, tienen un alelo recesivo, I minúscula, ¿no? Entonces hay tres alelos acá, no hay dos, sino tres alelos diferentes que codifican un rasgo que viene a ser en este caso el sistema sanguíneo ABO, ¿no? Con diferentes variantes, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo AB, el grupo O. ¿Ya? Vamos a verlo después. Bien, seguimos avanzando. Y tenemos acá lo que también hemos mencionado, ¿no? El genotipo, que es un homocigoto, que es un heterocigoto, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos rasgos interesantes que son dominantes. Por ejemplo, me parece que hay un problemita por ahí en tu cuestionario que hablan sobre el doblar la lengua en U, si no me equivoco, ¿no? El doblar la lengua en U, por ejemplo, es un rasgo dominante, ¿no? Es un rasgo dominante que presentan las personas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿No? Exactamente, si no me equivoco, es el problema número 6, el problema número 6, ¿ya? Que tiene que ver con esto, el doblar la lengua en U. Otros rasgos dominantes son el color oscuro de los ojos, el cabello un poco más ondulado, ¿no? El lóbulo de la oreja, todos esos son rasgos dominantes. Aquí vemos, por ejemplo, un homocigoto dominante y acá un homocigoto recesivo, ¿no? Para un rasgo. Bueno, esto viene a ser justamente lo que te estaba mencionando, ¿no? Para que un individuo o un nuevo ser herede los rasgos de sus progenitores, los progenitores tienen que transferirle los rasgos por medio de sus gametos. Los gametos son las células sexuales que van a llevar esas informaciones, ¿no? El ovocito, ¿no?
lleva la información de la línea materna y el espermatozoide lleva la información de la línea paterna, ¿no? Obviamente, si hablamos de seres humanos, este espermatozoide de acá tendría que llevar 23 cromosomas con diferentes informaciones genéticas procedentes, pues, de su linaje, ¿no? Porque este varón también tiene padres, ¿no? Y sus padres también han tenido padres, ¿no? O sea, tiene padres, abuelos. Y lo mismo esta mujer. Su ovocito va a contribuir con 23 cromosomas con diferentes cargas genéticas que ha heredado de sus papás, de sus abuelos, de toda su generación. Y este nuevo ser va a heredar esas características, ¿no? Por eso que muchas características o rasgos de nosotros a veces no están presentes en nuestros padres, pero sí están presentes en nuestros abuelos o en nuestros otros familiares. Y esto también es lo que acababa de decir, ¿no? El fenotipo, ¿no? Es igual al genotipo más el ambiente. O sea, la interacción del genotipo o la carga genética de un individuo con los factores externos o ambientales nos da el fenotipo, ¿no? Si hay una mutación, por ejemplo, en el genotipo que ha sido motivada por un factor ambiental, entonces esta mutación se va a ver reflejada ¿en dónde? En la expresión del genotipo, que es el fenotipo, ¿no? Si te dicen, la expresión del genotipo, ¿qué cosa es? La expresión del genotipo, prácticamente te están diciendo cómo se manifiestan esos rasgos, se manifiestan bajo la forma de fenotipo, ¿ok? Bien, y esto es lo que mencionábamos, ¿no? Cada progenitor colabora con los genes respectivos, ¿no? Para formar los cromosomas homólogos. Vamos a pasar ahora a las leyes mendelianas. No podemos quedarnos hablando de tanta historia en la genética, pero sí tenemos que mencionar a ciertos investigadores que han contribuido con sus aportes a la ciencia genética, como es el caso de Hugo de Brais, el señor Erich von Scherman, también Carl Correns, ¿no? Pero ellos son después de Mendel, de Gregor Mendel, ¿no? Gregor Mendel, pues, por ejemplo, fue un personaje que trabajó con una planta a la cual desarrolló diferentes tipos de cruces, observando y dándonos a conocer de que existían ya factores que se heredaban, ¿no? O rasgos que se podrían heredar de progenitores a descendientes y que podrían ser dominantes sobre otros. Este señor escogió esta planta, Pisum sativum, que es el nombre científico de la arveja o chícharo o guisante, como lo quieras llamar. Escogió la planta por la forma de la flor, ¿no? Era muy fácil y era muy sencillo trabajar con plantas y sobre todo sabiendo que el grano de polen llegaba mucho más fácil y rápido al pistilo, que es la parte femenina, ¿no? Y se podía, pues, obtener semillas inmediatamente para poder sembrarlas y cosecharlas y ver el crecimiento de la planta, ¿ya? Por los descubrimientos y aportes y conclusiones a las que llegó Mendel para su época, donde no se sabía absolutamente nada de lo que era ADN, de lo que era gen, ¿no? Es reconocido, sus trabajos fueron redescubiertos por estos señores más adelante, después de su muerte en 1900, y se le dio bastante reconocimiento posteriormente y es considerado pues el padre de la genética, ¿no? Él trabajó con esta planta, la arvejita, y encontró 7 rasgos bien definidos. Lo que tienes que hacer es recordar esta tabla y saber qué rasgos son dominantes y qué rasgos son recesivos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, nos estamos pasando unos 5 minutos. Me parece que ya estamos en el tiempo de receso. Vamos a continuar después del receso, por favor, ¿ya?